¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y cuando todo acabó subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Española. Estamos en Cantabria, no le veo yo situado. Estamos en tipo de tertulia de análisis. Yo, lo que tiene haber tenido familia militar por parte de madre, bueno, y de padre también, es que están todos muy repartidos. Los destinos. Como los premios de la lotería. Contaba La familia de Javier. Mi tío abuelo, muy repartido, pero a mí no me toca nunca. Pues eso, como los premios de la lotería. Mi tío abuelo Exactamente lo fue, mismo. lo he contado mucho, gobernador militar de Soria, amigo de Geraldine Chaplin, cuando grabó, porque él autorizó Coño, de que, Geraldine Chaplin. en el despacho de mi casa tengo la foto de mi tío abuelo con Geraldine Chaplin, Qué además bueno. firmada. No sé si tú has visto esa foto, sí. Alguna vez he contado, Sí. brevemente, una anécdota de un reportaje que echaron en Televisión Española, un documental hace, pues igual 15 o 20 años, algo así, que era la vida de Geraldine Chaplin, y hablaba de su padre, bueno, de las circunstancias vitales de esta buena mujer. Entonces, una de las preguntas que le hacían en el reportaje, Fallo en Matrix, era cómo había venido a vivir a España a finales de los 60 o en los años 60 y tal, y no sé qué. Y ella decía, una persona que procedía de la Inglaterra de los años 60, decía que había venido a vivir a España por la libertad que había en este país, pero literalmente dice, porque en España se podía vivir de una forma mucho más libre que en Inglaterra. Sí. Repito que esto lo decía Geraldine Chaplin en el reportaje en cuestión que emitió Televisión Española. Yo que estaba dando las primeras cabezadas, porque eran las horas incipientes de la madrugada y tal, me levanté como por un resorte y dije, no puede ser lo que ha dicho esta señora. No. O sea, y tal, pues bueno, literalmente, no sé por dónde andará ese reportaje, pero juro que es verdad lo que digo. Bueno, yo te digo que yo le he tenido siempre mucha admiración a Geraldine Chaplin, a pesar de que se casara con Carlos Saura. Bueno, Carlos Saura era un buen director, pero el hijo de Carlos Saura, que es muy amigo mío, Carlos Saura Medrano, que dirigió el documental de lo que nos preguntaron, pues ese documental vamos a emitirlo el 1 de julio en Bruselas. Ayer me dijo Juan Carlos Girauta, y vamos a ir todo el equipo a emitirlo en Bruselas. Le estamos poniendo los subtítulos. Bueno, esa es la intención. Esa es la intención. Luego ya veremos qué pasa, pero bueno, la intención, a lo mejor me estoy adelantando, ya le estoy reventando. Es posible, ¿eh? Es posible que estés buscando una maniobra sorpresa para poder colarlo y acabas de reventarlo. Acabo de reventar, es igual, es que yo no tengo secretos. Y contaba de mi tío abuelo, fue gobernador militar de Soria, siempre decía, murió con 99 años, que había sido muy amiga, y cuando murió, mirando sus cosas, aparecían fotos y cartas con Geraldine, vamos, todo muy bueno. Sí. Bueno. Todo muy casto y puro. Y Carlos Saura Medrano me dice que la considera como su madre, Geraldine Chaplin, que sigue viva. Sí. Sigue viva. Fíjate, no ha sido una mujer guapa, muy arrugada. No. Toda la vida ha tenido la misma cara, pero bueno, tenía algo. Diría yo, Bueno, a mí atractiva sí, Lola Gauss, en la que no tenía nada. Atractiva Yolanda Díaz. Lola Gauss. Es que, joder, Vivía en Río Rosas, los lagaos. Es que a ti te vale igual, o sea, Juana que su hermana. Porque efectivamente, como recuerda Oscar. Cuando dijo que le gusta Yolanda Díaz, yo, joder. Bueno, dije que. Hace falta tener estándar muy bajo. Yolanda Díaz, una vez que. Juana que su hermana, tú lo has dicho, Fernando. Una vez que la has duchado con la cacha y tal, parece otra. La Tucán de Fene, joder. Es la Tucán de Fene. No convences. Bueno, antes de empezar, que ya llevamos aquí 10 minutos, bueno, y mi tío abuelo, coño, iba a decir que lo he contado en una ocasión, además Miguel Platón lo recoge en un libro que le dedica al general Yagüe. Es el primero que en el puente aéreo el teniente Gasol aterriza en Sevilla, el primer avión. Y le pone una pistola al piloto, el piloto se queda a la vuelta porque los nacionales estaban disparando. Y aterriza. y aterrizó. Bueno, y luego fue mutilado de guerra, tal. Era un poco díscolo y por eso fue gobernador militar, pero no llegó a general, era coronel. Pues tiene más mérito, ¿eh? Tiene mucho más mérito, porque era difícil que un coronel fuera gobernador militar. Sí, tenía que ser general. Pero para que, bueno, discutía con Franco de vez en cuando. En una ocasión me dijo, he tenido que fusionar más moros más nacionales que rojos. Porque no consentía, en sentido figurado, igual no fusiló a nadie. Igual no fusiló a nadie, pero quiero decir que no permitía pues que alguien llegara a una población o saquearla o tal, no sé qué, y eso lo llevaba bastante. Bueno,
Bueno, Muy pues bien, hay que mentira. poner la disciplina y Bueno, más esa en tiempo de aclaración guerra. dignifica, porque había quedado un poquito así. Que esa aclaración dignifica. Sí, por eso hay que darlo. Donde va a haber una ejecución legal va a ser esta tarde. España ha reinstaurado la pena capital y va a ser asesinada por el Estado de forma legal una niña de 25 años que fue violada cuando estaba tutelada por el Estado español. Y esto hay que dejarlo así, claro. Esta tarde una niña con problemas psicológicos que intentó suicidarse porque el Estado la abandonó, la tutelaba el Estado, fue violada de forma grupal, se tiró desde un quinto piso porque nació ya con problemas psiquiátricos serios, severos, no le han hecho ni caso, ahora está parapléjica. El padre quiere evitar la ejecución esta misma tarde y hay mucha prisa por ejecutarla. La quieren ejecutar los mismos que protestaron contra la ejecución del perrito Excalibur o contra que un avión medicalizado fuera de Liberia, creo que era en Liberia, a través de un párroco que también estaba contagiado de ébola. ¿Se acuerdan ustedes que valía mucho eso? ¿Y para qué traer un cura? Si lo mejor es matarlos. Eso lo digo yo porque es con lo que hicieron ellos, en curas que cogía, curas que mataban. Esto es una situación, insisto, una distopía. El Estado ya... Y además la vergüenza es que te dicen que el Estado te ayuda a morir dignamente. Oiga, de la muerte ya me llegará. A mí, ayúdeme usted a vivir dignamente. Deme acceso a la vivienda, facilíteme. Eso es. No, pero no. Bueno, primero, españoles olvidados. Y ahora nos metemos de lleno en materia. Si os parece, Siguiendo un poquito esta corta saga de las amantes de José I, hoy tenemos a una criolla nacida en Cuba, entonces era territorio español, María Teresa Montalvo O'Farrill, que era la condesa de Jaruco. Esta no solamente fue la amante de José I, esta la verdad es que esta es de nota, fue la amante de Goya, fue la amante de uno de los hermanos de Napoleón, fue la amante de Napoleón Bonaparte. Ella cuenta, yo lo voy a contar en el programa, lo que ella escribe, cómo era Napoleón en la cama. En el campo de batalla era como era, en la cama es una cosa que nuestros queridos oyentes van a flipar por utilizar una terminología tremenda. Y adelántame algo, no me dejes así las cosas. No, vamos a ver. Era pues como esos animales que llegan y se van. Un conejo. En 15 segundos, como un conejo. No, pero rápido de Kentucky, Luego además comía muy rápido también, con lo cual tenía problemas gástricos. Por eso llevaba la... Era todo rápido, Napoleón. Era muy rápido. Sí. Bueno, es que el lema de Napoleón en el campo de batalla era velocidad, velocidad, velocidad. O bueno, sea pues que, en la cama no son las mismas connotaciones. Le llevaba la sangre. En la cama era igual y la condesa de Jaruco lo cuenta en sus memorias. Dice, coño, ni me enteré. Era una cosa patética. Y además daba mucho de sí la condesa de Jaruco, pues luego su hija, que fue la condesa de Merlín, también se tiró joder a José I. O sea que ya la madre, la hija, y no sabemos. Sí, era una también cosa... También se tiró, has dicho, joder, a José también, I. sí. Que tiró a José I. O sea, la madre y la hija. Era una cosa enloquecedora. Pero a mí me parece interesante traer a la madre y la hija. Tendrían más valías que todo eso, ¿no? Y ya lo decía Cervantes, lo de la madre y la hija. Yo ya no lo sé, la valía que tendría la hija. No hablo en términos sexuales. No. Hombre, vamos a ver. ¿Cómo estamos? A ver, la condesa de Jaruco, junto con la duquesa de Alba y la marquesa de Monterboso, tenía los mejores salones de Madrid, a los cuales iban por los grandes literatos, los grandes políticos del momento, etcétera, etcétera. Eran mujeres cultas, evidentemente, leían, tenían bibliotecas importantes, hablaban varios idiomas. Entonces, por eso digo que no eran unas cualquiera, eran gente ilustrada. Lo que pasa es que eran afrancesadas. Entonces pagaron muy caro cuando terminó la guerra contra el francés, porque en primer lugar eran mujeres y en segundo lugar eran afrancesadas. Entonces todas murieron en el exilio, lógicamente, ¿no? Entonces a mí me ha parecido interesante esas 3 o 4 amantes que tuvo José I. Hablo de las más o menos oficiales u oficiosas, no de las que tenían como la duquesa de Warwick, que era una inglesa, que debía ser un elemento de mucho cuidado. Esa prescindo de ella, primero porque es inglesa, lógicamente. Pero claro, las 4 españolas que tuvieron sus aventuras en ese palacio que se mandó construir en la Gran Vía, José I, que era el picadero oficial, me ha parecido interesante. Entonces mañana tendremos a María Teresa Montalvo O'Farrill. Pues sí, don Napoleón, estas cosas me recuerda a un conejo que yo tuve. Tenía 2 conejitos. Tenía 2 conejitos. Pero ¿qué os pasa hoy? ¿Qué os pasa hoy? Me los vendieron como conejos macho, o eran enanos, y luego eran gigantes, que eran más grandes que esta mesa, y entonces yo los tenía juntos. Y resulta, de repente veo que hay un montón de conejitos. Resulta que uno era macho y los habían vendido. Bueno, cojo otra jaula, los separo, mis hijos estaban empeñados en los conejos, y de repente estaban ya separados, y de repente hay otra vez otra camada. ¿Le ha escupido a distancia o algo ha pasado?
y le digo al tío que limpiaba la jaula, dice, no, es que para limpiar la jaula los pongo un momentito juntos y ya está. luego lo vuelvo a Claro. limpiar. Y como eran los rápidos de Kentucky, pues entonces, Madre claro, mía. evidentemente. El próximo faltaba. conejo que tengo le llamo Napoleón. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, nos metemos ahora en un tema, insisto, hoy se va a ejecutar. Es curioso que la izquierda, cuando en Estados Unidos filetean a un asesino en serie o le ponen, le fríen con la silla eléctrica o le ponen la inyección letal, se quejan y salen a quejarse, a protestar, cuando a un asesino le ejecutan. En cambio, a una inocente de 25 años va a ser ejecutada esta tarde y aplauden con que sea ejecutada. En vez de poner, esto es así de, uno puede decir, ¿está usted exagerando? No estoy exagerando lo más mínimo. Una inocente que no está bien de la cabeza pide morir. Y el Estado, en vez de ayudarla a sobrellevar esa depresión profunda que tiene, se lo ponen fácil. Esto ya pasó en Países Bajos, en Holanda, lo conté, una niña, una joven violada por una manada de aquellos que venían a pagar las pensiones, y resulta que el Estado apoyó, los padres solicitaron la eutanasia para su hija, era menor de edad y fue ejecutada. Fernando, esto hay que hablar con esta crudeza porque es así. El gobierno, el Estado no te ayuda a vivir con dignidad, te mata. Yo creo que lo has explicado perfectamente, magníficamente en el editorial. Sí. O sea, yo animo de verdad a la gente que leías el artículo que has escrito hoy, de verdad que lo lea, porque a eso no hay absolutamente nada que añadir. Es literalmente así. Claro, si tú generas, digamos, el terreno de juego, el caldo de cultivo para producir una serie de efectos y lo condicionas todo persiguiendo un determinado fin, al final, claro, evidentemente se cumple, ¿no? En una sociedad como es la nuestra, una sociedad hedonista, en la que el placer es Dios, Claro, el sufrimiento es el diablo. es el día, ¿no? Y en consecuencia suprimirlo es lógico y es legítimo, y es todo el fin que se persigue. Al final, ¿qué es lo que motiva y produce la justificación de las protestas contra una ejecución, por otro lado, perfectamente legal? Yo también soy partidario de la pena de muerte, en casos muy concretos, evidentemente, y en determinadas circunstancias y con todas las garantías, pero soy partidario, por supuesto, de la pena de muerte, como por otro lado la Iglesia Católica lo ha sido a lo largo de 2000 años. ¿Por qué se justifica eso y por qué se justifica la aplicación de la eutanasia? Pues en función de la afirmación de un primer principio, y ese primer principio es al que nos referíamos, es decir, el sufrimiento no tiene más. Por eso, cuando vemos cómo en esta sociedad, cada vez que se quiere sacar adelante un programa de tipo ideológico, el que sea, me da igual, lo primero, el comienzo, la antesala de abrir un determinado debate es un proceso de victimización. Siempre. Vivimos en una sociedad que no quiere ni santos ni héroes, que lo que quiere son víctimas, que adora a la víctima. La víctima se ha puesto en el centro del relato y todo lo demás está articulado en función de la víctima, hasta el punto de que hemos distorsionado la comprensión de nuestra propia historia o de otras historias. La historia, me refiero a nuestra propia historia de la humanidad, en función de colocar a la víctima en el centro del relato. Todo lo demás gira en torno a eso. Por supuesto, la víctima da igual que sea real o que no lo sea. Eso es irrelevante. Hablo de la víctima como mito movilizador. Sencillamente, no importa si no ha existido la víctima. La historia o la ciencia son datos irrelevantes. La realidad no juega ningún papel en todo esto, ni la verdad. En función de ese proceso de victimización, que está absolutamente emparentado y vinculado con la idea de la víctima, del sufrimiento, pues a partir de ahí se justifica todo. Por eso creo que cuando hemos llegado a la monstruosidad a la que hemos llegado, que como digo, relatadas tú perfectamente en el editorial, en la cual el Estado, o sea, está todo absolutamente invertido, todo completamente invertido. Estamos dirigidos por una manada de cuatreros que tienen por socios a terroristas y a gente que quiere destruir el país, la sociedad, la comunidad política, la patria, España. Estamos en manos de eso. Parece increíble. Y tendríamos que echar la vista para atrás y tratar de establecer aquello de cuándo se jodió el Perú, de Vargas Llosa, ¿no? Bueno, pues ¿cuándo se jodió España? Evidentemente es un proceso que se va acelerando con el paso del tiempo y que cada vez da unos productos, una especie de néctar maligno, que es lo que está segregando este proceso de degeneración, y hemos llegado ya a lo que hoy por hoy nos parece pues el estadio, en fin, más el estadio inferior de existencia humana, ¿no? Hasta el punto de que nos están reemplazando, están trayendo
población que va a hacer de Europa en general y España, por más que digamos ahora que esa inmigración procede de otros sitios, etcétera, es igual, nos va a llegar lo mismo. Nos van a llegar los africanos que están en Austria, que están en Alemania, que están en Francia. Fijaos lo que ha pasado en las elecciones francesas. No me estoy yendo del tema, es todo el mismo, todo el mismo proceso degenerativo. Sí, exactamente el mismo proceso. Nos va a llevar aquí. Yo, algún hijo mío, si la estadística le acompaña, verá el siglo XXII. Sí. Cuando tenga 80 y muchos años, 90, verá el siglo XXII. Y yo me pregunto, ¿y cómo será la España, si es que queda algo de España en el siglo XXII? Quiero pensar que sí, pero a lo mejor resulta que no. Que a lo mejor resulta que no. Nos estamos suicidando nosotros. La eutanasia de Noelia es un reflejo del suicidio comunitario de la propia España, de la sociedad española y de las sociedades occidentales. Es la mejor imagen, la imagen más vívida de dónde estamos. Los que estamos entrando en esa ejecución que va a tener lugar esta tarde, si Dios no lo remedia, porque acogerse a los tribunales y a las sentencias humanas de los tribunales hoy en España es apelar a un vacío, es un flatus vocis, en realidad es la imagen de dónde está nuestra sociedad hoy, de dónde está España hoy. España está en un proceso terminal de eutanasia. Noelia tiene una depresión, no tiene una enfermedad terminal. La enfermedad terminal la tenemos nosotros. Óscar. Bueno, es que aquí lo importante es definir qué es la vida para toda esta gente, ¿no? Porque hemos desacralizado la vida. Es decir, tú no tienes derecho a decidir qué haces con tu vida porque te la ha dado Dios. Es decir, esto es muy básico y tampoco creo que haya que ser muy católico para ello, ¿no? La vida no te pertenece. No. Y por supuesto tampoco la muerte, ¿no? Es decir, cuando se habla muchas veces, bueno, es que el hijo es mío, bueno, no es tuyo. No, la vida no es tuya. Tuyo, no, es otra cosa. Tú has follado, has con perdón y así. No, es que ya da muy claramente. Dice, no, he hecho toda la gana, pero has dejado una vida. Entonces, esto ya es otra historia, ¿no? Claro. Es que ahora, perdóname, ahora el debate moral es si yo puedo asesinar al niño incluso una vez que ha nacido. Eso es. Bueno, sí, claro, porque se está hablando efectivamente del asesinato posparto y todo eso, Javier. Bueno, y consejeras de Sanidad del Partido Popular sacando pecho en Andalucía y en Madrid de que en esas comunidades se aborta y mucho. En vez de considerar el aborto como un tema, ¿cómo diría yo? Que ni siquiera me vale eso, pero como un tema residual, como una tragedia, es un derecho. No, es una puta tragedia. Pero te lo venden como un derecho. Es decir, que hemos llegado a la locura. Digo, hombre, si estás a favor del aborto, por lo menos tápate un poco, di que es una tragedia, que hay que intentar que no. No. Es que ya se trata de decir, no, que aquí se aborta mucho porque aquí apoyamos el aborto. Digo, hombre, considéralo como una tragedia. En el caso Javier, victimización. Estamos en lo mismo. Se comenzó con un proceso de victimización diciendo, fijaos, pobre madre, que tiene que recurrir a esto porque no tiene otra salida. La victimización. Y ahora ya lo han convertido, efectivamente, en un derecho ante el que hay que entusiasmarse. La cuestión es que estamos normalizando algo que no es normal. Es decir, y llama la atención, aunque a nosotros no nos sorprenda, que aquellos que se les llena la boca al decir no a la guerra, somos pacifistas, sean los que ejecuten, y tú lo has dicho muy bien antes también en el editorial, Javier, a una víctima. Porque la diferencia con la pena de muerte es que la pena de muerte ejecuta a los culpables, a los delincuentes, no a las víctimas. Y aquí estamos criminalizando, porque eso es lo que estamos haciendo, a una víctima que efectivamente tiene una depresión. Cuando tú tienes una depresión no eres dueño de ti mismo, con lo cual no estás en situación de tomar decisiones sobre ti, y mucho menos una decisión que te va a matar, ¿no? Pero llama la atención que el Estado tenga prioridad a la hora de hacer caso a la voluntad de alguien que ahora mismo no está en sus cabales, y no lo digo en un tono despectivo, válgame Dios, ¿no? Sobre el derecho del padre a decir qué pasa con su hija, porque el padre sí que, a diferencia del Estado, le ama, la quiere, le conoce. Es decir, y eso a mí me parece fundamental, y sin embargo, ese derecho que tiene el padre, que es el padre, que ya tiene su sangre, se omite, se soslaya, se obvia, y es el Estado el que se impone esa decisión, ¿no? Pero lo que tú decías me ha gustado mucho cuando te referías a Excalibur, al perro Excalibur, porque me recordaba yo hace un tiempo, me acuerdo un día estaba muy estresado, me fui al cine y me pillé la primera película que encontré en el cine, ¿no? Y era John Wick. No sé si lo habéis visto, yo no sabía ni de qué iba John Wick. Keanu Reeves. Bueno, pues es una película donde te pueden matar 20, 30 personas. Y la diferencia de esa película es que no solo mata, sino que te ejecuta con saña, ¿no? Entonces llevábamos como 20, 30 muertos, yo no he visto una cosa igual por parte del protagonista, y de repente muere un perro. Y estaba de verdad rodeado de jóvenes y empezaron a llorar.
y a clamar contra la muerte de ese perro. Es decir, que esa vida de ese perro, de ese ser irracional, que Sí. me merece seguramente mucho más respeto que la de muchos seres humanos, Yo es decir, creo que también, ¿eh? te genera un dolor que no te provoca la muerte de los 30 tíos que no necesariamente tenían que ser malos, ¿no? Pero es donde estamos. O sea, el bien, el mal, la vida, la muerte, es todo relativo. No existe, no existe. Y lo que tú decías, hemos hablado mucho, Fernando, de la inmigración en este programa, pero de alguna manera también buscan seres irreemplazables, que no tengan, que creen que no van a tener esa historia, que acepten sin ningún tipo de problema lo que se va a imponer este país, es decir, gente sin criterio, eso es lo que se busca de alguna manera, pero ahí estamos. Pero la ejecución de hoy es muy importante porque abre una lata, sienta un precedente, es decir, es el primero, y el primero sí, genera mucho ruido, el segundo no tanto. Vamos a ver, en un país que el número de mascotas dobla al de niños nacidos, está todo dicho. No hay más que salir a la calle, contemplar el cuidadín que tiene todo el mundo con los perritos. Uy, No, o y sea, que eso está muy bien, ¿eh? Yo claro. adoro los perros. vamos a ver, mi hija es veterinaria. O sea, si hay Sí, alguien por que- eso. Y yo he tenido tú- perros, y mi hija tiene perros. Yo he tenido además chihuahuas que tienen muy mala leche y entonces me gusta más. Perros patadas se llaman. Claro, no, además el que yo tenía, joder, Pug, que tenía un nombre maya, era un macho dominante, con lo cual era muy peligroso, el puñetero chihuahua. Vamos a ver, eso por un lado. Pero en segundo lugar, van a ejecutar efectivamente a una persona que tiene una depresión o una alteración psiquiátrica. Si eso fuera así, y debiera de ser así, según el punto de vista de ellos, ni os cuento la cantidad de gente que habría que ejecutar en España, por una razón muy sencilla, y hay que traer el dato encima de la mesa. La mitad de las bajas laborales o más son por motivos de depresión. Tiene una Sí, sí. explicación muy peculiar. Yo tengo muchos amigos médicos, me dicen, unas son ciertas y otras no, porque es muy difícil de evaluar. Entonces, si a ti te dice yo sigo deprimido, pues sigues deprimido. Mientras que si, oiga, yo me reto el brazo, pues comprueban si efectivamente lo tienes curado o no. Pero efectivamente habría que ejecutar a más de la mitad de las bajas laborales de España, según ese Bueno, criterio. es que según este criterio se abre una puerta también muy peligrosa, No, ¿eh? me lo vas a decir a mí. Porque según la ley de eutanasia, este no era un supuesto en el que estuviese, ¿eh? No, Es que pero esto, Es que esto tiene un carácter ejemplificante. claro, Esto es es la la decisión primera, que en claro. teoría toma una persona con absoluta frialdad, no, en absoluto acuciada por una situación extrema, como podría ser un dolor insoportable, etcétera, al margen de la consideración que eso no merezca, pero es, digamos, la excusa argumental para poder colarlo de la eutanasia y desemboca en lo que ha desembocado naturalmente, que es el fin que se persigue en Bélgica o en Holanda. En Holanda, hace ya Sí, casi sí. 30 años, se estimula desde las propias administraciones públicas a que la gente por encima de los 70 años se pide la eutanasia. pida la eutanasia. Hay una publicidad y una propaganda Sí. institucional que facilita a la gente de mayor edad una especie de panfletos donde de lo que te informan es, ¿tiene usted más de 75 años o algo así? Y dice, ¿ha considerado usted que puede estar convirtiéndose en un problema para los demás? La consecuencia es que en la frontera alemana con Holanda Eso, ¿eh? ha florecido una serie de asilos y de centros, digamos, de acogida privados para hacer negocio con los holandeses mayores que huyen porque ya ¿Tienen miedo? sus propios familiares Sí, señor. los están entregando verdad, a la es verdad eutanasia eso. y si hay un diagnóstico médico de que esa persona ya no tiene capacidad para decidir por sí misma, puede ser Que deciden. ejecutada por el Estado. Sí, sí. Es que se ha llegado al punto en el que una tercera parte, sé lo que digo, una tercera parte de los holandeses que mueren lo son por una eutanasia directa o indirecta, bien por la atención médica en los hospitales, donde, por ejemplo, por procedimientos como el de abrirles las ventanas en invierno, por ejemplo, o una falta de atención médica específica para las dolencias que traen, son liquidados sistemáticamente. Esto se ha llegado, por ejemplo, a utilizar también en el caso de menores. En principio, la ley, por ejemplo, en Bélgica, creo recordar, establecía que tenía que haber acuerdo de los padres para que un menor fuera ejecutado, voluntad del menor y además una sentencia judicial. Ahora ya los padres no tienen nada que decir al respecto. A los padres se les informa de la decisión que ha tomado un comité médico, por supuesto, comité de ética, claro, comité de ética, y poco más. Es decir, no hay más que una información de una decisión que se toma al margen. Esto está pasando en la Europa de hoy. Sabemos
que este es un camino, como el que estábamos comentando antes del aborto, y vale el paralelismo, que este es un camino de muerte que lo que conduce es a poner a las instituciones públicas y a las administraciones públicas en función de la decisión libre, entre comillas, de una persona. A donde se va es a eso, porque detrás el espíritu que alienta esto es el impulso hacia una total y absoluta autonomía del individuo, de la persona con respecto a toda moral. Partimos de la afirmación de que la moral no existe. La moral la construye cada uno según el dogma imperante. Y en consecuencia de lo que se trata es de que lleguemos a un momento en el que la autonomía de la moral sea absoluta con respecto a la realidad. Esto es lo que explica exactamente igual la ideología de género, etcétera. Exactamente lo mismo. Yo tengo una capacidad de autodeterminarme en función de mi voluntad, si quiero seguir viviendo o no, pero de una forma, digamos, objetiva, entre comillas. Es decir, no necesito, y no estamos lejos de eso, lo veréis en España si Dios no lo remedia, de que una persona con absoluta independencia de las circunstancias, por un acto puramente de la voluntad, determine que quiere morir y tiene derecho y tenga derecho a hacerlo. Y el argumento será, ¿qué quieres? ¿Obligarle a que se tire de un sexto piso? ¿Que se tenga que comprar una pistola en el mercado negro y pegarse un tiro? No, hombre, no. Mejor hacerlo con garantías. Si lo va a hacer igual, porque este era el argumento del aborto. Si lo va a hacer igual, ¿qué más da? Pues por lo menos que lo haga con garantías, que no moleste a nadie, ¿qué tal? Y lo veremos en España porque ya lo estamos viendo en otros países de Europa. Pero caminamos hacia ahí. Hay un impulso de muerte. Es un impulso de autodestrucción. Por eso antes incluía, en fin, en la intervención que he tenido también cuestiones como la inmigración o como la destrucción de España, como la balcanización de España. O sea, un Estado que promueve todo aquello que nos está matando como comunidad y como personas. Es una pulsión de muerte a la que tenemos que torcerle, a la que tenemos que retorcerle el pescuezo si queremos seguir vivos. Bueno, Pero tú hablabas, perdona, pero es que hablabas de voluntad, pero es que una persona que tiene depresión no tiene voluntad. La voluntad está totalmente anulada. Y es más, tú hablabas de Holanda también, pero a mí me recordaba que en muchos países de toda esa región el síndrome de Down está exterminado. Han exterminado los niños con síndrome de Down. Pero es que, es decir, sí, pues, y en España vamos camino de... Es decir, si el niño no nace como yo quiero que nazca, lo matamos y no pasa nada. Es decir, que es que la clave es el marco que nosotros concedemos la vida. A la vida. La vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. Y eso es clave. Si nosotros relativizamos o nos cogemos este trozo o este me vale o este no me vale, estamos manipulando la realidad. Pero esta es la sociedad solidaria que se precia de ser muy solidaria y que habla de los vulnerables. ¿Esta chica no es vulnerable? Es decir, porque claro, nos referimos a vulnerables a personas muy concretas. El inmigrante, por el hecho de ser inmigrante, por el hecho de ser extranjero, ya es vulnerable. Esta mujer no es vulnerable. A mí no se me ocurre mayor vulnerabilidad que la suya. Bueno, permíteme que os diga una cosa. Me recuerda a Pedro Fernández Barbadillo que el 20% de las eutanasias corresponden a enfermos de ELA. No han llegado las ayudas. Eso es una... No han llegado las Es una ayudas. vergüenza. Y Es una lo que se vergüenza, haya es una llegado canallada. a los enfermos de ELA. A los enfermos de ELA, en vez de ofrecer la ayuda, les estamos ofreciendo que si quieren la eutanasia, que acaban con su dolor. Esta es la sociedad que estamos construyendo. Y luego se quejaban de las leyes del Tercer Reich, o de las leyes, por cierto, copiadas de Suecia, que no eran, tú eso lo sabes, es decir, no eran el Tercer Reich, las copias de países nórdicos. Y Gran Bretaña también, que tenía leyes de eugenesia. Bueno, el propio y tan ensalzado y alabado Winston Churchill pidió que se esterilizara a unos 100.000 británicos que eran alcohólicos y que era gente y tal, que bueno, que podían, lógicamente... Bueno, pues sí se puede incluir él. En aquella época. Que la piel ya estaba mamado. Tú sabes que cuando alguien pide, en fin, elabora una ley, cuando alguien elabora una ley, se autoexcluye de que se le aplique. Esa es la razón de las leyes de odio, cuando algunos decían, qué bien, pues esto va a poner, lógicamente, ¿no? En una aplicación lógica de la propia ley, del propio espíritu de la ley, había gente que decía, pues esto pone a la izquierda en la ilegalidad. Y claro, uno se tenía que conmover de inocencia, decir, no, te la van a aplicar a ti, porque estamos en una inversión de acuerdo a la cual el odio es lo que tú... Estamos en Orwell, el amor es el odio y el odio es el amor, la guerra es la paz y la paz es la guerra y tal. Tú decías antes
con buen criterio. Decías, es que en este caso, por ejemplo, es una persona que está en una situación de depresión y es una situación en que en la medida en la que está, es una persona en la medida en la que está en esa situación no tiene una capacidad de decidir con libertad porque está analizando la realidad a partir de su estado psíquico. El problema, Óscar, es que desde los años 60, con Castilla del Pino, etcétera, eso quedó abolido. Eso quedó abolido. Es decir, no es más que un estado relativo. La locura es un estado alternativo de visión de la realidad, pero no es distinto al tuyo. O sea, es distinto, pero no moralmente distinto, y por tanto eso no merma la capacidad de decidir del individuo. Es una realidad alternativa. Entonces el problema está claro, es que nos hemos cargado efectivamente todo lo que hemos tenido hasta ahora, como decía Nietzsche, ¿no? Es decir, todo lo que ha sido venerado, todo lo que ha sido ensalzado, todo lo que ha sido respetado, de eso no quedará nada. Mi nombre será asociado a la mayor sacudida que recuerden los tiempos. Y efectivamente esto es así porque es nietzscheanismo puro. Es la exaltación de la voluntad hasta unos límites que jamás llegó a imaginar el ser humano. Y por tanto, con independencia de tu situación y de tu condición, tu voluntad es la que determina. Hombre, tú ves a un tío, joder, que mide 2 metros, que tiene patillas, bigote, y no voy a seguir describiendo sus características anatómicas, y dice que él se siente Rosalinda y que tú le tienes que llamar Rosalinda. Es la exaltación de la voluntad como no podíamos ni imaginar, hasta más allá del límite de la locura. En eso, exactamente en eso es en lo que estamos. Entonces, el hecho de la depresión, que efectivamente en un mundo normal y lógico, en un mundo de miles de años que hemos venido desarrollando, justificaría sobradamente lo que tú acabas de aducir como argumento elementalmente humano y elementalmente de razón. Eso ya no sirve. Eso lo articula Nietzsche muy bien en su libro Más allá del bien y del mal, concretamente. Vamos a ver. Tenemos un ejemplo paradigmático aquí en España que fue el del doctor Montes, que cuando estaba en las urgencias liquidó un montón de gente. En Boston, ¿no? ¿Le pasó algo al doctor Montes? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Esa es la cuestión. Vamos a ver, cuando tú llegas a un hospital, lo digo porque mi mujer es enfermera, tengo muchos amigos médicos, hay una cosa que se impuso ya desde hace unos cuantos años, que era el triaje en urgencias, por ejemplo. Bueno, que es muy subjetivo lo del triaje en urgencias. Pero es que lo que la gente no sabe es que en las UBIs hay triaje. Es decir, ¿a quién le desenganchamos y a quién no? Ese es el secreto mejor guardado, que yo lo conozco por amigos que son intensivistas. Y me lo han dicho, y yo me quedé patidifuso cuando me lo confesaron hace ya muchos años en la Seguridad Social. La madre de una compañera nuestra le dijeron y murió esa misma noche, que no era apta para ingresar en la UBI, esa misma noche murió. Y efectivamente eso se produce. No es apta para ingresar en la UBI. Claro. ¿Qué significa? Porque no la vamos pues a... No va a ocupar una cama. Y esa noche murió. Eso era triaje. Claro. Eso era triaje. Sí. Entonces, el problema está en los que tenemos ya determinada edad, a partir de los 70, nos podemos empezar a temblar porque nos van a dar, como decía Cantinflas en sus películas, matarile en cuanto nos descuidemos. Tú has hablado de los 70, os cuento una cosa. Bueno, pues, damos un beso muy fuerte a Juana Buzoneras, que tiene 87 años, y me dice, estoy escuchando y no voy a salir de casa por lo que estoy comentando. La eutanasia. Bueno, lo del aborto, también te digo, un motivo para abortar va a ser que nazca varón. Eso, te digo, va a ser una excusa, aunque ya no hacen falta excusas, pero vamos. Una razón para justificarlo. Una razón para justificar va a ser eso. Bueno, oye, que es varón, ¿usted qué quiere hacer? Métalo mátelo. ¿Sabes? Bueno, te cuento. Bueno, la Cámara de los Lois, la pasada semana, la de los Lois aprobó con 180 y tantos votos a favor y 140 en contra que se pueda abortar en el último mes de embarazo. Sí. Con 9 meses, una variación así, porque de repente has cambiado de opinión o tus condiciones socioeconómicas han variado. Pero déjame que te diga una cosa. En España, hace unos meses salió un debate de que a las personas mayores de 70 años se les retira el carnet de conducir. ¿Qué dice con esa cifra? Porque esa es como la línea de corte. Claro. Dije, no, pero ¿por qué a los 70? Ojo, yo conozco gente de 75 años que conduce mejor que mi hija. Hoy con 70 años. Por eso yo he hablado de 70 años. Esa cifra es la que manejan. No, estoy ya. ¿Qué va? ¿Sí? Pero, hombre, claro, cumplo 71 el 1 de mayo. Pues esa cifra es como la cifra de corte que tú has hablado. Tenía que ser comunista, joder. Si es que estaba predestinado. Espera, que estaba hablando de José Javier, Fernando. El 1 de mayo. Bueno, el 9 de mayo se celebraba en España. Ya, claro. Pero a ver, no lo dispersamos. Luego se rebautizó. San José Obrero. Bueno, pero aquí hay otra. Antes de que nos dispersemos más. A ver, aquí hay otra cuestión. La línea de corte. Hay otra cuestión de la que ha hablado Luis,
que a mí me parece muy importante es la de los médicos, porque seguro que hay médicos criminales y nosotros no sabemos que cometen ese crimen, pero hay médicos que son muy fieles a la verdad que representan, ¿no? Al juramento Pero ahora mismo, ¿no? por el camino que llevamos, con estas listas negras que están abriendo desde el gobierno sanchista, pronto solo quedarán esos médicos que no tienen escrúpulos a la hora de exterminar aquellas vidas que no convienen al Estado. Es que eso hay que decirlo claramente, Claro. ¿no? Porque es ese sentido que tienen las listas negras, amedrentar a aquellos médicos que objetan conciencia en función de sus valores. Es decir, con lo cual estaremos en manos de criminales, Sin duda. de gente sin escrúpulos. Es que a mí esto me parece muy importante porque forma parte de esa ingeniería social que esta gente está construyendo. De gente que en hace una negocio sociedad, con eso. una sociedad que se proclama solidaria, con los vulnerables, con los desfavorecidos. Estamos viviendo en el mundo más hipócrita de la historia. Y es más, en el más cruel que se puede haber vivido. Sí. Bueno, vamos a ver, en España el paso que se va a dar esta tarde, he sido muy pesado con este asunto, es un paso, una línea muy... Hay que agradecértelo. Vamos a escuchar las palabras de Polonia Castellano, de Abogados Cristianos, audio 15, donde nos hace una descripción de lo que está pasando. Hoy Polonia va a estar a las 2 de la tarde con Cristina Sol en el termómetro. Desde Abogados Cristianos seguimos luchando para que se respete el derecho más fundamental de todos, el derecho a la vida, para que se respete la vida de una chica de tan solo 24 años a la que se quiere eutanasiar porque tiene un trastorno mental que la lleva a tener ideaciones suicidas, siendo la solicitud de eutanasia una ideación suicida más. En este procedimiento nos hemos encontrado con muchísimas irregularidades. Por ejemplo, que esta chica no tiene ningún tratamiento psicológico ni psiquiátrico a pesar de tener ideaciones suicidas. O que la solicitud de eutanasia por parte de una enferma con un trastorno mental estaría fuera de la ley de la eutanasia y ahora se quiere meter dentro. Pero una de las irregularidades más graves, pero no la única, es que 7 de los 11 miembros que avalan y empujan a esta chica de tan solo 24 años hacia la eutanasia estarían conectados directamente e implicados tanto en asociaciones pro-eutanasias como en la elaboración de la ley pro-eutanasia. Por eso, desde Abogados Cristianos hemos interpuesto una querella porque es un caso muy grave de prevaricación en el que además está implicada la vida de una chica de tan solo 24 años. Bueno, pues el juzgado ha dicho que no, que se va a llevar a cabo esta... Yo iría hasta las últimas consecuencias con este caso. Es decir, desde quién ha sido el médico que ha facilitado la jeringa. Bueno, y que no se me pase. En Madrid, la izquierda lo que pide es un informe, un expediente con los médicos que se niegan a practicar aborto. Claro. En las listas negras a las que me refería. Pero se han metido la cara de la prueba. El que no quiere cometer... el que quiere curar es el es perseguido, y el que quiere matar y no tiene escrúpulos para hacerlo, efectivamente, libre. Y habrá listas negras impune. de médicos que no quieran aplicar Pero eutanasia. fíjate, me parece un dato relevante que comentaba Polonia, es decir, cuando se refiere a estas 7 personas que pertenecen a asociaciones, porque me recordaba un libro que recomiendo vivamente a los oyentes, de Gabriel Kubi, La Revolución Sexual Global. Y ella, que viene del comunismo, que ha estado en las grandes organizaciones transnacionales, ella te dice que todo esto que está sucediendo ahora, que creemos novedoso, es muy antiguo, que lleva más de siglo y medio cuajando. Cuando se habla de la pederastia, eso no es nuevo. Ella te habla de los teóricos que ya hace siglo y medio estaban promoviendo la pederastia. Tienen paciencia, pero están ganando todas las batallas, hay que decirlo. Y sobre todo lo están haciendo ante la pasividad de la población. Aquello que definía como ideología Antonio Gramsci, ¿no? Es decir, es una suerte, sentido común, que impone unas élites, que afecta al estilo de vida y que es aceptado de una manera pasiva por las masas. Eso es lo que están consiguiendo hacer, cambiar nuestro sentido común. Es un sentido común ideológico, pero hace 40 años o hace 30 esto hubiera sido impensable. Y ahora, para mucha gente, es más que normal. Permíteme, Alicia, por ejemplo, me dice Javier, comentar que en los hospitales públicos de Madrid se están haciendo cirugías de cambio de sexo, sí, no solo de Madrid. Sí. Miguel Jiménez Polonio me dice que yo soy asmático. Sí, me lo dice Miguel Jiménez Polonio, me dice, yo soy asmático y en pandemia me dijo una enfermera que me cuidara, que si entraba en la UCI, el respirador se lo ponía a su hijo que era menor de edad y no a mí, como en el Titanic. Sí, claro. Claro. Insisto, y además te lo dice así. Bueno, bueno, y Miguel de Fuenlabrada me dice, mi hija nació en el Xavier Ochoa un par de años antes del escándalo del Doctor Monte. El pájaro tenía un baremo con edad, dolencia, estado físico, etcétera. Si pasaba de un límite, te ejecutaban hasta que ingresó su madre con 96 años y la sacaron adelante. El pájaro fue absuelto por falta de pruebas porque los cadáveres habían sido
incinerado y murió como un héroe por los ojos. Recuerdo el caso perfectamente. Es acojonante. Oye, ayer pasó en el Congreso de los Diputados, es que todo tiene que ver por la decadencia moral a la que nos estamos enfrentando. Me refiero a Patxi López. Patxi López nos dice que yo que tengo, me parece, entre varios amigos que sus padres han sido asesinados poetas, algunos compañeros, amigos de mi padre, nos dice que no queremos reconocer que ETA ha sido vencida y cosas así, ¿no? Cuando ETA la tiene sentada, es con el que negociaron la reforma laboral, entre otras cosas. Y pero es que además, Javier, acabó señalando a Vito Quiles en la tribuna, llamándole matón y acosador de mujeres por una denuncia falsa. Matón de barrio. Y lo hemos normalizado, que se señale, que se persiga a la gente, el propio gobierno. El portavoz del grupo parlamentario que se opone al gobierno. El gobierno. Por cierto, antes de escuchar a Patxi López, quiero vuestra opinión, porque resulta que el PSOE, estamos de acuerdo en que el PSOE provoca la guerra civil española. Claro. Sí. La provoca. Eso no es. Eso lo sabe cualquiera. Eso dicen los hechos. Pues el partido que ha provocado la guerra civil española se ha inventado un comisionado para la verdad. De la guerra civil española y del franquismo. Es decir, el que provoca la guerra civil dice, yo voy a decir qué pasó en la guerra civil, la verdad. ¿Y sabéis a quién ha puesto al frente? A Garzón. A Garzón, un prevaricador, un delincuente expulsado de la guerra judicial, le pone a decirle lo que es la verdad de la guerra civil al servicio del partido que provocó la guerra civil. Pero te sorprende, vamos a ver. No, lo que están haciendo con el nombramiento de Garzón es blanquear igual que han blanqueado a los terroristas. Para la gente que no lo sepa, hay que recordar que Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación, y su prevaricación, que es tomar una decisión en la conciencia de que está siendo injusta la propia decisión, consistió en intervenir las comunicaciones que tenían los abogados con sus defendidos. Claro. O sea, es una barbaridad. Y casualmente, en un caso, el caso Gürtel, que era político y que era del centro de derecha. Es decir, el que no sepa quién es Garzón no tiene más que mirarle a hemeroteca, porque ahí está hablado, pero lo que están haciendo es normalizar lo que decíamos antes que sucedía con esta chica, ¿no? Es decir, lo bueno, lo malo, es relativo. ¿Quién es bueno y quién es malo? Pues el que nosotros decimos que lo es. Nosotros decimos en nuestra propia discrecionalidad quién es bueno. Y en este caso, a Garzón lo están rehabilitando. Le condenó la justicia y el gobierno sanchista lo está rehabilitando. Es decir, es un gobierno criminal que necesita criminales. Tú antes hablabas de Patxi López. O sea, Patxi López también, gente, porque tenemos memoria de pez, hay que recordar quién es este señor. O sea, este señor llegó al poder porque lo facilitó el Partido Popular para que no llegaran los otros, que en teoría eran peores. Para mí no son peores que Patxi López. Patxi López, una de las decisiones que tomó, yo creo que le dignifica, y hablo con ironía, es ponerse a sí mismo un sueldo vitalicio. Eso es lo que hizo, aparte de blanquear al terrorismo de aquellos que habían asesinado a sus compañeros. O sea, alguien que blanquea a aquellos que asesinan a sus propios compañeros, ¿qué se puede esperar de él? Pero vamos a ver, aquí la cuestión de fondo es que lo que hemos visto de Patxi López, ese hombre con cara de peón de ajedrez, lo que hemos visto de Patxi López es que él reacciona en función de que se saca el tema del debate de ETA. Sí. Y se ponen porque nerviosos. Lo que hay, se ponen nerviosos, claro que se ponen nerviosos, porque mientras constituyen la Comisión de la Verdad, al frente de la cual ponen a un delincuente, a uno de los personajes moralmente más abyectos del último medio siglo de España, y es decir mucho, que es Baltasar Garzón, un personaje nauseabundo, repugnante, sencillamente repugnante. Mientras ponen a este tipo al frente de una Comisión de la Verdad para averiguar y para explicarnos cosas de hace 90 años, de ETA, que no hace 10 años de ETA, no. ETA sigue, de ETA no se puede hablar, porque ETA ya está en paz, y ETA patatín, y ETA patatán. Y Amboto está en la calle. No es verdad. ETA no se ha rendido. A lo que se llega es a un pacto político, de acuerdo al cual, por razones de índole política y de oportunidad, ETA, que no morales, ETA deja lo que llama la vía armada, ETA deja de asesinar para integrarse en el juego político, de manera que se beneficia la parte del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, puramente política, que es también ETA,
porque en ese movimiento quien dirige todo Eso es la cúpula de ETA Sí, sí. y el resto es emanación, y quien se beneficia es ETA y quien se beneficia es el PSOE, porque el PSOE ahora mismo tiene 6 votos más en el Parlamento 7, ¿no? gracias a que la línea roja que existía antes y que excluía del sistema a Batasuna ahora ha sido integrada, y ha sido integrada pro domo sua. Y es tan así que ETA sigue en su vertiente puramente política, pero cuidado, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía y la Guardia Civil, vaya, esos estiman que el 40% de los arsenales de ETA no Todavía. han sido Sí, sí. entregados. Sí, sí. Y eso no ha sido establecido como condición por el gobierno de España para que ETA se pudiera integrar en las instituciones. El problema de ETA no es que ETA asesinara, eso es, digamos, el aspecto más lacerante de todos, claro, por supuesto. El problema de ETA es en nombre de qué asesinaba, en nombre de la destrucción de España y en nombre de la destrucción de toda posibilidad de convivencia. ETA, por supuesto que sigue, y sigue en el Congreso, y sigue y está a punto de gobernar el País Vasco, y sigue en la Universidad del País Vasco, donde no se puede respirar sin el permiso de ETA, y sigue sosteniendo al gobierno de Sánchez, al gobierno de las saunas, porque son lo mismo, porque es toda la misma basura apoyándose. El socio más incondicional de Sánchez y el socio más incondicional del PSOE, de esa sentina de todas las corrupciones del mundo, que es el PSOE, es Bildu. Es que le apoya sin condiciones de ningún tipo. Es el único Absolutamente de ningún tipo. que no le ha negado nada. ETA gobierna hoy en España, y si uno, a poco que se fije, se da cuenta de que el gobierno y sus socios, de que lo que de verdad manda en España son una suerte y colección de bandas terroristas. Es el GAL, es ETA, es el FRAP, es el ejército galego de este Pobol Seibio, como coño se llamara aquello. Son una banda de grupos terroristas, son las emanaciones de unos grupos terroristas los que tienen su asiento en el Consejo de Ministros y en el Parlamento de España, los que sostienen y permiten la mayoría del gobierno, por llamarle de alguna manera, del gobierno de España. Los que apoyan a Sánchez son los mismos terroristas. Es que Bildu son los terroristas. Es lo mismo, forma parte del mismo movimiento que hoy no interesa por razones de tipo político que asesinen a la gente. Si mañana interesase, volverían a asesinar porque no encuentran ningún escrúpulo moral en no hacerlo, sino simplemente una cuestión de oportunidad política. Repito, de la que se lucra el PSOE y Sánchez. Permíteme. Bueno, ETA no es que se rindiera, es que ganó, venció. Y tú, No, han vencido Estado. todas las El bandas Estado fue el terroristas. Estado, claro. En España el terrorismo ha sido Muy rentable absolutamente para ellos. rentable. Todo eso de que el terrorismo no sirve para nada y que el terrorismo es pero mentira. tú lo has explicado bien, decir, pero ¿por qué ellos dicen, no hay que hablar del pasado y por eso se irritó tanto Pachi López, ¿no? Porque ellos han sellado un relato. Quieren sellar ese relato es que ETA se ha rendido y que el gobierno, por cierto, socialista, fue el que le rindió. Pero no es verdad. Entonces, lo que no les interesa es que se abra esa data, que se abra ese relato y que se revoque. Por eso se van al de hace 1000 años, porque es lo que les interesa. Pero este es crucial para ellos, porque efectivamente tienen ahí a los terroristas, aquellos que han asesinado a más de 1000 personas y que han provocado el éxodo de casi 300.000, provocando lo que eso supone además para un censo electoral. Es decir, es que eso es un pucherazo. Claro. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, a ellos lo que les conviene es sellar el relato. Errejón lo explicaba muy bien cuando se refería a esto como hemos conseguido patear el tablero. Hemos conseguido que los escaños de ETA, de Batasuna, que nunca pintaron nada, ahora sean decisivos. El otro día lo decía la propia Izpurúa, que no se cortan. Es que mi escaño vale más que la mitad del Parlamento. Y eso es gracias a este gobierno. Vale. ¿Cómo no se va a irritar López? Porque no les interesa que se abra este melón. Y este melón tiene que estar abriéndose constantemente, porque es la clave de todo lo que está pasando. Una banda terrorista rindió al Estado, no se rindió al Estado, y esa rendición del Estado es esto que estamos viendo ahora mismo. Permitidme una cosa, última hora, Manolo Gavira, mi amigo Manolo Gavira, en su secreto a voces que se acaba de revelar, será el candidato de Vox en Andalucía, cosa que yo creo que ya sabíamos. Esto sí, un gran tipo, por cierto. Sí, un trabajador incansable lo es. Y el error fue, y yo asumo mi parte de
cuota la responsabilidad de haberlo puesto hace 4 años a Manolo Gavira. Bueno, Pero bueno, oye, nunca es tarde, la dicha de no, poner, nunca es tarde. Bueno, De verdad, de verdad, tengo que decirlo, magnífico tipo. un magnífico. magnífico candidato. en serio. Bueno, tiene que pelear con Ayahuasca Montero, que tiene un altísimo concepto de sí mismo. Yo ha sido bochornoso. Una auténtica Pero vergüenza. vergüenza. Una auténtica Una vergüenza. tía que ha estado en los gobiernos de los Circo, de los circo. ladrones, va a pasar a Salvador Illa, el filósofo de la muerte, que va a entregar el dinero de los andaluces para el separatismo catalán, que no para Cataluña, y va a pasear al corrupto de Chávez, que es al camarada Chávez, que es el que le metió en política. Yo, de verdad, esto es la denigración. Y el que indultaron después de robado Hombre, miles de hombre, millones. hombre, claro. Es que es acojonante. 680 millones, 675 millones, pero permíteme una cosa, Movilidad nació el 14 de mayo, Mariano Calabuch. Yo nací el 14, el 1. No, el 1 de mayo y Mariano Calabuch el 14 de abril. Dice que si se lo mejoramos. Sí, es verdad. Y para hablar del doctor Montes, hay un libro, me recomienda Miguel, se llama Morfina Roja, de Cristina Losada. Morfina Roja. Oye, vamos a escuchar lo que pasó ahí en el Parlamento, porque insisto que esto está superando unas líneas un pelín complicadas, ¿eh? Por cierto, para hablar de Manolo Gavira me ponen la imagen de Ayahuasca Montero. Esto es acojonante. Para hablar de Manolo Gavira, y sale. y al director de ABC, criticando en vez de llamar a Manolo Gavira, al director de ABC y Sevilla, que son mamporeros, y a Ayahuasca Montero. Es acojonante, tío. Ya me asusté a Manolo Gavira. Que hable por teléfono, yo esto es algo. Bueno, escuchemos a este miserable, porque lo que pasó en el Congreso, el día anterior, cuando Vito le pregunta, es el talón de Aquiles de este miserable, que un día enterraba a un amigo y al día siguiente estaba de vinitos con los asesinos que habían asesinado a su amigo, A Isaías Carrasco. se pone muy nervioso cuando Víctor le pregunta sobre eso, la liberación de Amboto. Y se bajó del estrado y hay una foto, que es un periodista un fotógrafo de EFE, que además esta mañana hemos puesto el audio, que está amenazando a Víctor, tío. Este miserable que ha sido el Endacari, que ha sido presidente de las Cortes, este indocumentado. Y le insulta, ¿eh? Y le insulta. Bueno, vamos a escuchar. Son 2 minutos porque es importante ponerlo entero, porque primero habla de ETA y al final acaba hablando de Vito. Y nos señala, nos vuelve a señalar, nos pone en la diana. Este amigo de Tarras nos pone a nosotros en la diana, a este medio de comunicación. Vamos a escucharle. Pero miren, el señor Feijóo tendrá muchos títulos y será catedrático de todo para dar lecciones a todo el mundo. Pero cada vez que habla, demuestra que no es más que un ignorante supino. Da igual que se hable de Orwell y 1984, de Amenábar o Almodóvar, de las cosas que propone que llevan años en marcha, pero es que hoy lo ha vuelto a demostrar. Cuando habla de los grados penitenciarios son ley y en última instancia los decide un juez que puede avalarlos o denegarlos, no de un gobierno. Y ya está bien. A ustedes les da igual, porque cada vez que están perdidos sacan a pasear el comodín de ETA, pero podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA. Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas y la democracia frente al terrorismo. Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de la democracia, que no es su coto privado, que es una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas. Ya vale. Atención, ya vale. Queridos amigos. De esa utilización de mierda. Esos son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia. Nada más. No, nada más, no. Atención. Ya, pero es que todo les vale, y ya vale, ya vale. Sí, se mosquean. Hoy la piel que fina tienen algunos, pueden subir aquí y decir lo que les da la gana, pero no pueden aguantar ninguna verdad. Ninguna verdad. Ni al confesor. Que es lo que defendemos aquí. Y es que ninguna verdad. Sí, hombre, claro, si Vito Quiles es el que va a cerrar sus congresos y sus campañas electorales. Fíjense qué gran referencia. Un matón de barrio, un acosador de mujeres, uno que quiere interrumpir permanentemente la libertad en este congreso. Esa es su gran referencia. Nos vienen aquí a dar lecciones. Pero bueno,
¿Para qué han quedado, señores del PP? ¿Para qué han quedado? Bueno, estos señores del PP, hijo de puta, te hicieron presidente de la Comunidad Autónoma Vasca En el pecado está la en un gravísimo error. Y te llamo esto porque es lo que te mereces. Amigo de asesinos. Le faltas el respeto a los 13 socialistas, digo tan solo 13 socialistas asesinados por ETA. Digo tan solo en los más de 1.200 muertos, contando con las marcas blancas del terrorismo en este país. Los comandos anticapitalistas, algunos que otros que también habéis simpatizado con ellos. Si a alguien le falta el respeto a las víctimas, sois vosotros. Así que a mí no me pidas víctima o respeto por las víctimas de vuestros 13 asesinados. Por cierto, algunos se los tengo, a otros menos. El que escupe sobre esos cadáveres sois vosotros y lo seguís haciendo. Sois el partido que provocó la guerra civil española, el que provocó. Y ahora nos vienes con la milonga y encima nos señalas a nosotros. Tú que pactaste la reforma laboral con ETA. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque habéis hecho las paces con toda la izquierda. A unas las habéis devorado y a otros habéis hecho las paces. Y vosotros, en los años 70, como tu padre, que era socialista vasco, aplaudía los crímenes de ETA. Porque no había un solo socialista en las provincias vascas que no aplaudiera los crímenes de ETA. Sois unos mierdas y unos miserables. Y lo vuelvo a repetir, no hay socialista bueno en toda España, no solo en Vascongadas. En toda España no hay ni uno. El único socialista bueno es el que ha muerto o ha dejado de serlo. Bueno, digo que este es más miserable de lo que ponía. Y lo de hijo de puta lo siento por tu madre, pero mejor dicho, hijo de mil leches. Te voy a llamar, ¿vale? Retiro lo de hijo de puta, aunque lo seas, pero lo retiro. A ver, Fernando. Después de este momento de No, máxima tensión, Máxima tensión. se me acaba la tragedia. No, bueno, lo que veo es que el Parlamento, lo cual tampoco me extraña en exceso, ¿eh? O sea, Sí. pero el Parlamento está llegando ya, está extendiendo unos niveles, en fin, de zafiedad, de chabacanería increíble con estos personajes, ¿no? La vida pública española está en unos niveles que son absolutamente deplorables y que tiene que ver con el surgimiento de una serie de personajes. Yo creo que hace de esto aproximadamente una década, un poquito más quizá, el surgimiento de Podemos y de personajes como Rufián, que han twitterizado la política española y la han convertido, bueno, pues recordemos cuando la una llegaba dándole la teta al niño pequeño, el otro se daba un beso repugnante, por otro lado, con otro señor, insisto, repugnante, con otro señor en el hemiciclo, delante de todo. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas que han hecho y que han degradado lo más visible de la política española. Y estamos en un vértigo verdaderamente de degradación donde ya no sabemos cuál será el próximo estadio en ese descenso ad inferos en el que estamos día tras día. Pachi López, que es un personaje perfectamente abyecto al que no hace falta, yo creo, que calificar más, porque es que no hay más que verle ese que amenazaba a alguien como Vito Quiles, donde le ha llamado basura, donde le ha acusado de una serie de cosas, de matón, de acosador. Yo no sé si, en fin, se podría hacer algo al respecto por vía judicial. Sí, lo vamos a hacer ya. Debería. Hemos hablado hoy con Vito. Lo que pasa es que tampoco es menos cierto que está amparado por esta sede parlamentaria, con lo cual no podemos hacer nada, ¿eh? Tú cuando eres diputado puedes decir todas las barbaridades que quieras, claro. Y tiene inmunidad parlamentaria. Y sobre todo porque además de tener la inmunidad parlamentaria, tiene la inmunidad de la presidente del Congreso de los Diputados, claro. Que cuando tú te sales un poquito, según al grupo político al que pertenezcas, te reconviene con inusitada fiereza y que en cambio le permite a Pachi López expresarse con la más absoluta de las zafiedades. Un personaje tan repugnante. Tú decías antes que era amigo de los terroristas, Pachi López. No, Pachi López no es amigo de los terroristas, es el fámulo, es el criado, es el mayordomo. Estos han entregado Vascongadas, han entregado Baskonia a ETA. Eso, exactamente eso es lo que han hecho. Y han entregado Baskonia a ETA a plazos. El primer plazo era la escenificación del final de la violencia por parte de ETA, de eso que llaman la violencia, por parte de ETA. O sea, el crimen, la extorsión, el asesinato, el disparo en la nuca, el coche bomba. Ese era el primer paso. El segundo paso era la normalización de Bildu, no en el País Vasco, donde ya estaba más que normalizado, no, en el conjunto y en el resto de España, porque además Bildu, porque además las terminales del nacionalismo abertzale, de izquierdas, etcétera, están estructurando la extrema izquierda en el conjunto de España. Y esto no es un tema menor, quiero recordar aquí. Es un paso, sencillamente, que tiene que desembocar en la entrega del poder a Bildu en Vascongadas.
Y esto lo vamos a ver. Y eso es por obra y gracia del PSOE. Y eso es por obra y gracia de chusma, de gentuza abyecta y miserable como Pachi López. Aquí nadie ha dejado el terrorismo. Aquí lo que se ha puesto es a un Estado de rodillas y se le ha ofrecido la cabeza de la comunidad política española. Se le ha ofrecido la cabeza de España, ni más ni menos. Y la traición la ha desempeñado el régimen del 2004, el régimen del 11M, el régimen de Zapatero y el régimen de Pachi López. Pachi López es el que le lleva el botijo a Otegi. Eso es Pachi López. No es amigo, es el criado de Otegi, no. Es el criado de los que quieren destruir España, es el criado de Bildu. Eso es Pachi López. Por cierto, permíteme una cosa, Carla Vallejo Torres defendiendo la voluntad de Noelia. La voluntad de Noelia se cumple, recibe hoy la eutanasia. No puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza. Claro, ponle un psiquiatra para que no le atormente, pero lo que le dais es una inyección letal, la matáis. Pero es que su voluntad es la falta de voluntad, porque en fin, no la tiene. Y te lo venden. No es dueña de sí misma, y si no eres dueña de sí mismo, tu voluntad no es tuya. Vale, y te ponen una camita con un globo, como que ahí es donde la van a matar. Todo muy divertido. Bueno, uno escucha, habláis de la degradación, y efectivamente la degradación del Parlamento, que no puede llegar más bajo, empezando por Armengol, porque Armengol es la misma que el otro decía que no va a tolerar en este Parlamento que se hable de personas que no están. Que yo sepa, Víctor no estaba ahí. No estaba ahí. Víctor, o sea, no estaba ahí. Es decir, o sea que, primero, el caso de la presidencia del Parlamento. En segundo lugar, este señor, es decir, ¿es un parlamentario o es un perro sarnoso? No, Víctor estaba ahí, pero no le dejaron hablar. Porque parece... Santa Eulalia el otro día. Que esté ahí y no le dejen hablar es no estar. Claro, porque no puede defenderse. Claro, eso es. Porque no puede defenderse. Lo que pasa es que ya sabemos que estos son muy selectivos, ¿no? En segundo lugar, es decir, uno nota también esa degradación presidencial porque pensábamos en el antiguo PSOE donde estaba Marín, que era un caballero, es decir, por cierto, que él decía que Blas Piñar era el mejor parlamentario que había existido durante su presidencia, ¿no? Pero ves también la degradación del propio partido. Pero este señor, es decir, ¿cómo puede llamar ignorante a nadie si no sabe dónde tiene la mano derecha? Es decir, y además cuando habla de, en el nombre de la democracia, que ETA y paz y tal, que vaya al País Vasco, que vaya a Vascongadas, Baskonia. Es decir, tú no tienes libertad para expresarte libremente. Vete a Durango, vete a Lorrio, vete a Vergara, vete a donde quieras. Vete a donde quieras. Vete a Mondragón, a Hernani. Sí. Es decir, da igual, no tienes libertad. Como dice ese concejal de Durango, creo que todavía sigue en Durango del Partido Popular, ya no nos matan, pero no nos dejan vivir. Esa es la vida en Vascongadas. No hay libertad. Es decir, los de las irricotabernas son los que mandan. Son los que mandan. Tú vas de noche por ahí el fin de semana y ellos se jactan de ser lo que son. Y tú no puedes expresarte libremente porque no te van a matar. Pero si ves allí, atente a las consecuencias. Eso es lo que ha conseguido el Partido Socialista Obrero Español. Y gracias al apoyo del Partido Popular. Y también decías tú, Fernando, el PSOE, pero el PNV también va a tener lo que se merece. Bueno, eso por descontado, porque yo, que no soy sospechoso de decir que me alegraré cuando le hago el sorpaso, esta puñetera mierda de batasunos al PNV, que son los señoritos que han vivido muy bien a costa de aquellos que variaban el árbol. No, yo también lo prefiero, como decía José Antonio, más vale la pugna clara de ahora, ¿no? O sea, más vale que los campos estén perfectamente delimitados y decir, señores, por aquí, pues por aquí, prefiero a Bildu antes que al Partido de los Negocios Vascos, pero 100%, y ojalá que eso pueda llevarse al terreno del enfrentamiento, porque esto no puede. Lo que no puede ser es que se entregue Baskonia a los enemigos de España y a los enemigos de la propia Baskonia. Si hay que dar la batalla como sea, es decir, España tiene que volver a Baskonia, porque España está fuera de Baskonia, porque no hay símbolos de España allí, porque no los hay. El Estado se ha retirado. No los hay, no existe nada que recuerde a España allí, absolutamente nada. Y porque lo que se está enseñando allí es activamente a odiar a España. Para los vascos hoy, para una mayoría de vascos hoy, España es una realidad ajena, absolutamente ajena, que no cuenta en sus vidas. Tenemos que devolver España a Baskonia y Baskonia a España. Y ese es un objetivo que hay que plantear con toda la seriedad, pero un objetivo número uno, reconstruir la patria, reconstruir España. Es que hay que reconstruirlo todo. Es que, repito, estamos en manos de una banda de cuatreros, estamos en manos de una banda de terroristas, estamos en manos de gente que nos quiere matar, literalmente que nos quiere matar, por medio de la sanidad, por medio de la policía, absolutamente por medio de todo, que nos está estrujando, que nos está destruyendo como pueblo, como nación, como personas. Entonces, esto hay que reconstruirlo desde los mismos cimientos. Está todo quemado, lo han destruido absolutamente todo y hay que reconstruirlo desde la base y va a ser una tarea muy dura,
va a ser una tarea muy dura porque vamos a ver si podemos emprenderla realmente. Pero es que estamos en ruinas. Este es un mundo en ruinas, absolutamente en ruinas. Luis. Mira, vamos a ver, hablabais del Parlamento. En el Parlamento lo que se denota es una falta de hombría clarísima. Pachi López, que no es nadie, le llaman Pachi nadie, es un señor que ha atacado al PP, en eso que hemos oído, en el corte que hemos oído. Oye, ¿no hay nadie del PP que se haya levantado y le haya pegado un par de bofetadas? O sea, por menos en el Parlamento italiano, que lo conozco bien, se lían unos cristos de 3 pares de cojones. Entonces, el señor Feijóo, o quien fuera de los diputados del PP, se tenía que haber levantado y allí mismo, con toda la cámara de televisión, un par de bofetadas. O si no, en la mejor tradición decimonónica, a las 6 de la mañana, en las tapias de la casa de campo, a primera sangre o última sangre, a pistola o a florete. Con respecto a lo que estáis hablando de lo que está pasando en el País Vasco. Yo, en las últimas 2 elecciones autonómicas, hice una cosa para mi uso personal, que era la comparativa en los ayuntamientos, lo que había habido en las últimas elecciones autonómicas en las anteriores. Y se ha producido una cosa pavorosa, sobre todo en las últimas elecciones. Pueblos que no tenían concejales de Ribatasuna, de Bildu, los tiene. Pueblos en los cuales no gobernaba Bildu ha pasado por mayoría de composición a gobernar. Y se ha dado ya la paradoja, que es el colmo, que en la Diputación de Vitoria tiene mayoría Bildu. Esa es la transformación. Tenía toda la razón Fernando, de que les falta 3 telediarios o 2 y medio para tomar el poder, pero por una cosa tan sencilla como las urnas, a través del control de los pueblos, van a acabar controlando el Parlamento Vasco y, por tanto, van a controlar Vascongadas. Eso sí me lo de parece Vitoria, grave. es decir, Luis, que tiene bastante culpa el Partido Popular. Yo me Bueno, acuerdo de los, pero yo voy a lo que me voy. acuerdo de los tiempos de Alfonso Alonso, es decir, porque Claro sí es que cierto sí. que se puso... Que sí, Hubo bueno, una, que ahora hubo- está en hubo una- asunto con claro, Camilo hubo una Blanco. depuración brutal en la época de Pachi López, Sí. porque eso lo coronó Zapatero. Es decir, lo mejor del Partido Popular y del PSOE entonces estaba en Vascongadas. Es decir, ahí estaba Rosa Díez, que no será lo mejor, pero no tiene que ver nada con esto. Ahí estaba el hijo de Redondo, que tampoco tiene nada que ver con esto. Y había gente muy buena, estaba Iturgaiz, estaba... Es decir, Coño, estaba Santiago es decir, Abascal, había gente que fue estaba- diputado estaba- autonómico. Bueno, hablo de los que estaban arriba del todo, ¿no? Es decir, era de lo mejorcito y los propios partidos, en este caso Rajoy, lo depuró, metió a gente como Alfonso Alonso, metió a una serie de personas ahí A que Semper. presumían de que Sí, su peluquero sí. era de Batasuna, porque Claro. había que hablar con ellos, porque formaban parte de la sociedad y había que aceptarlos. Eso en Vitoria. Y así está, porque hace no mucho en Vitoria gobernaba el Partido Popular. Hombre, yo recuerdo Claro, Unidad sí, sí. Alavesa, estuve yo en el Congreso de Unidad Alavesa de Pablo Esa, Mosquera, Unidad que Alavesa. tuvo que salir de Sí, allí. sí, sí, No, sí. lo que ha dicho Óscar, de verdad que me parece un poco en la política, si se quiere, Sí. más pedestre, pero me parece importantísimo. Es que incluso, digamos, no voy a decir que fueran buenos en sí mismos, pero dentro del sistema y dentro de la basura en la que estamos, era la expresión, bueno, más viril, digamos, de afirmación de unas determinadas ideas. En fin, que si no admirables, por lo menos sí podían representar un cierto freno a la destrucción final de todo aquello. Es que los propios partidos del régimen liquidaron a aquellos para sustituirlos efectivamente por Alfonso Alonso, por Borjita Semper, etcétera, y por toda esta gente. Es decir, la expresión más sin vitaminas, más sin anticuerpos en fin, de lo que ya en sí es un mal objetivo, que eran el PSOE y el Partido Popular, incluso en el País Vasco, que en algún momento, digámoslo también desde una óptica al menos humana, llegaron a ser admirables. Porque había que tener muchos redaños para ser del Partido Popular en una determinada época en el País Vasco. Gregorio Ordóñez. En el País Vasco, y quiero reiterar otra vez, en el País Vasco. Había que tener verdadero valor. Bueno, eso, quien se lo carga, Es el es Partido el Popular. Partido Popular. El Gregorio Ordóñez le asesinan en la campaña de unas municipales donde el partido más votado En San Sebastián era era en el San PP. Sebastián, era el Partido Popular. Y como siempre, allí el Partido Popular representaba eso, el pueblo, porque si pensamos en Miguel Ángel Blanco, no era un Sí, sí. acaudalado de Neguri o de Guecho, con todo el Era un respeto para concejal Neguri y de para Guecho. 27 años. Era un concejal de de pueblo. abajo, del pueblo, llanito, y eso es lo que representaba en aquel tiempo el Partido Popular, porque los señoritos nunca han querido estar en primer frente de En batalla. Vascongadas, Hay que el decirlo resto de así. España. Los Y estaban señoritos eran en del el No, PNV. hablamos de allí. Eran del PNV. Hablamos de Vascongadas, efectivamente. Bueno, Estaban allí y tal, y no se mojaban, y esta gente estaba ahí, y todo eso también se ha perdido. Pero no es que se ha perdido, lo han aniquilado y lo aniquiló el propio Rajoy, que fue muy inactivo para aquello que tenía que defender,
porque España le votó para que acabara con todo lo que representaba el zapaterismo, no lo hizo, pero sí dinamitó su partido por dentro. El Partido Popular es lo depuró. un meme con patas, y cuanto antes se dé cuenta el votante, yo entiendo que el votante conservador le gusta conservar en muchas ocasiones la basura, y es lo que hacen. El Partido Popular, Javier, es objetivamente, de verdad lo digo, es el mal que sufre España. Sí, Hay que decirlo al con otro toda se le claridad. combate, el otro está entre Claro, nosotros. el Partido Sí, sí. Socialista y la izquierda y tal, El Partido Popular está entre nosotros. ya sabemos lo que es. Es una emanación directa en fin, de una sociedad degenerada, degradada, etcétera. Pero el Partido Popular es el problema. Y es el problema porque es el tapón que impide la regeneración de España. Es una coartada que impide toda posibilidad de regeneración de España. El Partido Popular es el grave problema de España. Además de que durante sus años de gobierno, algo ha descrito de eso hace un momento Óscar, con respecto al País Vasco, no olvidemos el papel de Aznar. Aznar es el gran causante de las principales desgracias que tiene hoy España. La entrega de Cataluña atada de pies y manos al nacionalismo de Pujol es por obra y gracia de Aznar. La condena del régimen del 18 de julio y, por tanto, el comienzo de la memoria histórica y la memoria democrática y tal, es por obra y gracia de Aznar, que en el Parlamento controlado por Aznar es donde se condena el 18 de julio, condenando de paso a su padre, a su abuela, a su familia y tal. El problema de la inmigración se dispara en tiempos de José María Aznar, exactamente lo mismo. Los tres principales problemas que tiene hoy España, no digo que los cree José María Aznar, pero en la dimensión en la que lo conocemos hoy, sí están perfectamente esculpidos por la mano diestra de José María Aznar, que ahora viene a dar lecciones de moral, de ética y de estética. Oye, permitidme que tengo varios mensajes. Pensaba poneros el audio del fotógrafo de F ayer en 4 con Iker Jiménez, pero no tenemos tiempo. Mira, Miguel Jiménez Polonio nos dice, desde luego, que algunos médicos se han subido al mismo barco que algunos sacerdotes. Olvidan cuál es la verdadera función. Uno, salvar vidas, y otro, predicar la fe. Al final, la ciencia y la religión han coincidido, pero en el mal. Mucha razón en este razonamiento. Buenos días, Javier, familia. La letra del enano sigue después con, y esto sí que fuera de vera, el bajarse de la cama, esto es una cosa que comentamos ayer, más cosas, tengo una rabia y una pena por la situación en Noelia. Por favor, promuevan una fundación urgente para recaudar dinero y salvar una vida. Va a ser complicado. La intervención de Santiago Abascal en el Congreso hubiese quedado mejor si hubiese hecho referencia como Sánchez ha entregado Gibraltar al Reino Unido cuando Antonio Vox clavaba en su reivindicación, y hoy parece que está mudo. Nos dice Francisco y nos habla de Teán, de Netanyahu, en fin. Más cosas. Es que hay que tener los mensajes más cortos, pues, ¿no? Sí. Yo no los puedo leer enteros. Buenos días, equipo. El autor del dibujante de la tercera del PCB es Francisco Ibáñez. No es Vázquez, es Francisco Ibáñez. El de Motor y Filamonte. Pepe, Gotera y Utilio y chapuzas al domicilio, efectivamente. Lo de Pachi López, ahí de tener miedo, es un matón, pero la presidenta del Congreso hace poco no permitió a un parlamentario hablar de la Santa Olalla porque no podía defenderse, pero aquí se cayó la boca. Firmado Javier de la Riva. Más, buenos días. Este desgobierno es robo, humillación, ruina y muerte, y todos ellos se normalizan y legislará si España no les declara la guerra en sentido figurado. Siempre España arriba. Más, Vizcaínito, eso de que España sea un país abierto es lo mismo que dejar la puerta del hogar familia abierta. Podemos decir que don Pachi, que piense sobre poner impuestos voluntarios para no ser facha, lo digo, subieron los sueldos si saben los diputados del Congreso, Consejo de Ministros, AUPA, el Nervión. El Leganés, el hospital, a la entrada le han hecho una estatua al doctor Monte, a un tío que se dedicaba a asesinar pacientes, le ponen la estatua. Ay, la gente de aquí siempre dicen que no quieren irse a ese hospital porque no sales vivo, aún hoy, sobre todo la gente más veterana, por algo será. Más cosas, si se aplicara la eutanasia a los gilipollas con la misma ligereza que se aplica a una pobre deprimida, Congreso y Senado en 24 horas, quitando 2 o 3 personas, estarían vacíos, nos dice Mauro de Valencia. Para los creyentes, Dios nos da y nos quita la vida. Si esta mujer no desea vivir, si viviendo será porque Dios lo quiere. Saludos, escuyelense. Bueno, yo no creo eso. Esta mujer no quiere vivir porque reconoce que está mal psicológicamente. Por cierto, nació con una deficiencia mental. El reino de Satanás ha triunfado cuando los inocentes son asesinados bajo el amparo de las leyes y los estados. Y ¿saben ustedes lo peor? Esto lo digo yo. Que es que están criticando al padre porque dicen, Noelia va a cumplir su última voluntad a pesar de los esfuerzos del padre por evitarlo. Es decir,
critican al padre. Hoy en el mundo critican al Claro, padre por intentar claro. salvar la vida de su Porque hija. ¿quién es el padre? Esto es la- ¿Quién es el padre para decir eh, qué pasa con su hija? Esto es la locura, Fernando, Movilidad, Oscar. Es decir, critican al padre porque el padre se niega a esto. La locura. Ya, esto es la locura. Locura, Yo, mi hijo tiene 50 años y dice que se quiere cortar el pene, intento por todo lo posible que no. Es ¿Me que entendéis? esto no tiene buen arreglo. Pues es Javier. liquidar, no tiene. liquidar la figura del padre, Sí, sí. Bueno, clarísimamente. liquidar la figura, Toda la figura de familia, autoridad, de de la autoridad. familia. No, todas las La figuras, familia- todas las figuras de autoridad. Es decir, a lo que estamos asistiendo desde hace décadas, desde el 68ismo sobre todo, es la liquidación sistemática de las figuras de autoridad. El sacerdote, el maestro, el padre, el militar, todo lo que representa autoridad. Es escuela de Frankfurt, en Viena, y por tanto eso se concibe, la autoridad misma se concibe como una expresión de fascismo. Cualquier autoridad, da igual donde se aplique, no importa la característica de esa autoridad. Toda autoridad es fascista y por tanto hay que acabar con toda autoridad. Entonces, obviamente, además, eso efectivamente se compadece muy bien con el hecho de que la familia es el objetivo esencial de aquellos que quieren destruir la civilización occidental porque es la clave absolutamente de célula todo. vital, ¿no? Claro. Recordaba un artículo que leí hace unos cuantos años en Cuarto Poder, cuando Podemos pegaba fuerte. Cuarto Poder, para el que no lo conozca, era uno de los medios intelectuales en los que se apoyaba a Podemos, ¿no? Y había un artículo que a mí me llamó entonces la atención, pero explica muy bien lo que está pasando ahora, ¿no? Ellos decían que había que regenerar a los médicos, Claro. el cuerpo médico, que poco a poco se irían yendo los médicos malos por edad, pero que había que acelerar ese proceso introduciendo a los médicos que entendían por dónde tiene que ir la sanidad. Es decir, esto que está pasando no es casual. Esto es una obra, una más Sí, sí. de ingeniería social de esta gente. Si sí. me permites, es que me tengo que largar. No, pues, Me ya te tengo iba que a largar despedir. corriendo. Quería decir simplemente que el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, tendrá lugar en espacio Ardemans, calle Ardemans 66, me parece que es. 66, sí, Vale. Tendrá lugar una, ¿Charla? una charla sobre Dostoyevsky. ¿La vas a dar Estará José Menéndez Manjón y un servidor de ustedes Muy bien. también. Entonces, simplemente, como Bueno, además pues ya algunos está, pues. muy buenos amigos de esta casa Hombre, están relacionados y son, en fin, Bueno, quienes y dirigen el Manjón y espacio, tal, están espacio pasando Ardemans, mal, pues ahí el sábado. con más razón. Bueno, ¿vale? Fernando, un placer. Luis Sánchez Movián, te escuchamos mañana a las 11. Oscar Perfecto. Rivas, os espero. Feliz Semana Santa, ¿eh? Igualmente, ¿vale? igualmente. Pasadlo bien. A todos y bienvenidos a Perspectiva Sindicalista. Soy Jorge Garrido